Padre, Espíritu Santo, todo en uno, y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, se me hizo, si podemos decir, the bigger picture. Entonces, pues, pude entender que la Biblia es un libro que no es muchos libros en uno, sino un libro completo, escribido con un propósito. Entre otras cosas, no sé. Sí, y una de las cosas que... Y por eso es que, o sea, este tipo de lugares, institutos, seminarios, porque es bien claro, y quiero aclarar para todos los que me oyen que estos seminarios y estos institutos son herramientas que Dios ha puesto para nuestra preparación, como una herramienta para prepararnos, porque ahí mismo pues te diste cuenta de que, o sea, pudiste aprender más de que la Biblia, mucha gente que no conoce a Dios van a tratar de leer la palabra del Señor como si fuera un libro de novela, tratar de buscarle la lógica, cuando nos damos cuenta de que la palabra, porque cuando tú lo lees a la lógica te vas a dar cuenta quizás que las cosas se contradicen, y la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Se complementa, y entonces, como tú dices, porque es una sola palabra, es la palabra de Dios. Entonces, sea dónde se escribió, qué autor la escribió, fue Dios mismo quien puso palabra, y fue escrita y fue registrada. Y una de las cosas que tu historia me acuerda mucho a la mía, porque yo imagino que a ti te pasó que en ningún lugar de tu mente sabías que había un Arizona, o no sabía ni qué se parecía a esto. Era como yo cuando yo me mudé para acá, para Atlanta, hace 15 años. Yo no sabía ni de qué era. Para mí, todo Estados Unidos se basaba en Nueva York, se basaba en Maryland, que es lo que yo conozco, lo conocía nada más, y la Florida cuando iba a Disney. Pero de todos los lugares que Dios me trajo hasta aquí, fue también tremendo proyecto y tremenda secuencia de bendiciones, y todo esto. Entonces, en la iglesia donde estás sirviendo, ¿qué estás haciendo allá? O sea, ¿qué ministerio estás haciendo con ellos? Pues estoy en el ministerio de adoración, ayudando con la adoración. Amén. Yo voy a la iglesia que se llama New Promise Christian Fellowship. Okay. Pero también es la casa de oración. Se llama Phoenix House of Prayer. Okay. Entonces, la oración es algo que estamos bien apasionados, algo que es bien grande en nuestra congregación. Todas las semanas hay un culto de oración, intercesión, junto con alabanza y adoración. Entonces, pues ayudo en la adoración, en los cultos de oración, y también ayudo con la oración en los cultos de los domingos. Y me encanta esa iglesia, y es donde, cuando yo fui a esa iglesia por primera vez, sentí, fue como si me tiraron una sábana encima de mí. Como que el Espíritu Santo me abrazó de una manera que 2 minutos, yo no había llegado ni al asiento donde me iba a sentar, y sentí como un abrazo de parte de Dios que yo supe en ese instante. Todavía estaba caminando por la parte de atrás, pero en ese instante yo supe que ese era el lugar donde Dios tenía para mí. Entonces, he creado muy bonitas relaciones con mis pastores, mis líderes. De verdad que he visto la mano de Dios obrar aún en esa parte de mi vida. Estuve orando por madres en la fe, porque la realidad es que yo me mudé de donde yo conocía, donde tenía a todo el mundo, a un sitio donde no sabía nada, donde no conocía a nadie, no tenía idea de dónde estaban los lugares, dónde estaban las cosas más simples, yo no sabía. Entonces, pues el Señor me ha bendecido con madres en la fe, gente
muy buena que me han brindado su amor, su amistad. Dios me ha bendecido grandemente. Qué bueno. ¿Y te falta cuánto tiempo para terminar la universidad? 1 año. Y luego de ahí, ¿qué sería lo próximo para Keisha Oyola? Ok. ¿Qué sería lo próximo, ¿no? Pues lo próximo, todavía estamos orando para ver qué es lo que Dios quiere verdaderamente, pero estoy casi segurísima que me voy a quedar en Arizona. Y estoy segura de eso, pero no sé para qué. Entonces, claro, ese es el tema de oración y las conversaciones con Dios para ver qué puertas abre, qué puertas Él va a cerrar, y aún las puertas que se abren, debería yo caminar por ellas o esperar. Claro. Falta 1 año, pero 1 año se va bien rápido, así que estamos orando por eso ya desde ahora, para ver qué es lo que el Señor quiere y hacia dónde me dirige. Amén. Y Keisha, yo quiero, te voy a compartir esto, pero quiero que tú le des un consejo y quiero que este consejo sea dirigido a congregación. Te voy a explicar. Bien, como dijiste, gracias a Dios que nosotros, Dios nos ha dado destrezas y talentos musicales. La adoración es parte fundamental, es parte importante, una de las partes más importantes, la conexión entre la adoración y el mensaje, la palabra, porque la adoración prepara el ambiente, prepara el terreno, comienza a quebrantar corazones, comienza a romper cadenas, comienza a hacer algo para que entonces es como si tú tuvieras una cubeta de agua fresca, y hay que preparar el terreno, hay que preparar ese terreno y excavar para hacer el espacio para que esa agua caiga bien. Y la adoración hace eso, excava los corazones y comienza a trabajar. Que aunque la adoración es nosotros enamorarnos de Dios y expresarnos y en una entrega total a Dios, mientras estamos haciendo eso, Dios comienza a trabajar en nuestra, porque aunque estamos llevando la adoración al trono de la gracia, Dios está trabajando en nuestros corazones y se hace sensible para cuando llegue la palabra, pues entonces sea efectivo. Hay pastores que comienzan iglesia, pero sufren porque no tienen conocimiento musical, no tienen ese tremendos predicadores, obviamente. Pero es bien retante en muchas áreas conseguir, o sea, de reclutar o que lleguen estos recursos que ayuden a las iglesias a preparar ese ambiente para la palabra. Gracias a Dios que quizás en el caso mío, pues yo tengo ese recurso para poder, por lo menos, comenzar una obra. Y entonces nosotros oramos para que entonces venga un reemplazo. Pero en el caso de los pastores quienes no tienen ese recurso, yo he conocido casos de obreros quienes aman a Dios y están luchando mucho y obviamente pues tienen gente que tienen ese corazón de servir y lo único que usan es una pista y todo, pero a veces dicen el problema de la pista es que no es en vivo y si siento de que esto se extienda, de que hay una parte que hay que extenderla, no podemos hacerlo porque la pista se acaba y entonces como que corta todo. Entonces trae como que un poquito de desánimo a la vida. ¿Qué tú aconsejarías en algo así a nuestros hermanos quienes nos escuchan en algo así? Porque que quizás no tienen recursos. Que no tienen recursos y a lo mejor comparativamente ven otras iglesias que tienen todos los recursos. Y entonces vienen y dicen, wow, quisiera yo tener algo así también, o qué sé yo. Entonces como que se desmotivan. ¿Qué consejo tú les puedes dar a ellos? Bueno, primero que nada, uno tiene que
ser agradecido por lo que uno tiene, por lo que Dios nos ha dado. Esa sería mi número 1. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Porque hay alguien que tiene menos de lo que tú tienes. Siempre ese va a ser el caso. Entonces, si no hay recursos, hermano, uno no necesita el recurso de saber tocar un piano, de saber tocar una guitarra. Esas son cosas que ayudan a florecer pues en el ministerio de la alabanza y la adoración, y con tiempo pues se perfecciona y uno aprende. Pero yo me acuerdo una vez, nunca olvido esta iglesia donde yo fui. Un verano fui a visitar a mi papá en Puerto Rico y fui con una amiga y su mamá, que es pastora. Fuimos a una iglesia. La iglesia más pequeña que yo he ido en toda mi vida era esta. No tenían músicos. La iglesia estaba llena de instrumentos y no había músicos para tocar. Llegó en el medio de... llegó un muchacho y se sentó en la batería, y la batería era lo único que había. O sea, el único instrumento que estaban tocando era la batería. Y el corazón de ese pueblo, el corazón de esa congregación, estaban tan unidos con Dios. Tenían tanta hambre y tanta sed. Y estaban cultivando provocar el corazón de Dios a través de la alabanza, sin ninguna guitarra, sin ningún tipo de instrumento, nada más que el muchacho que se sentó en la batería porque no había nadie más y él sabía tocarla. Pero el poder de Dios se manifestó en ese lugar. Yo no había experimentado una iglesia tan avivada en mi vida. Y ese culto me impactó porque yo sentí la presencia de Dios. Cuando uno dice que uno puede como agarrarla, que la puedes tomar con tu propia mano, así se sentía. So, si me estás escuchando y sientes que no tienes recursos, que no sabes tocar ningún instrumento, que la iglesia le hace falta músicos, cantantes y demás, no te desesperes. Diría yo, adora de corazón. Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. La Biblia no dice adoradores que sepan tocar guitarra. La Biblia no dice adoradores que vengan con un resumen de 15 instrumentos. La Biblia dice adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Porque esos son los adoradores que el Padre está buscando. Amén. Si viene del corazón, un corazón puro, un corazón limpio, que quiere placer a Dios y honrarle y vivir para Él y amarle sobre todas las cosas, Dios recibe esa alabanza y su poder se manifestará a través de su pueblo. Amén, 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 amén. Gracias por el tremendo consejo. Y eso es algo que queremos levantarte, amado hermano que nos escucha. Quizás tú estás pasando quizás por ese desánimo. Y hay veces que nosotros los pastores tendemos a querer rendirnos, querer enganchar los guantes. Hay veces que sentimos de que estamos luchando como que en contra de la corriente. Pero yo he aprendido de que esto es parte del proceso. Esto es parte del proceso. El éxito tuyo como pastor no depende ni de los recursos que tengas en el momento, no depende de cuánta gente llegue a tu congregación. Exacto. Depende de dónde está tu enfoque. ¿Sabes una cosa? Y yo quiero terminar con esto. Algo que yo aprendí, amado, es que yo no quiero, las iglesias hacen muchas actividades que son buenísimas y aprovechamos estas actividades para tratar de conectar con muchísima gente, pero cuando uno se enfoca en eso, el crecimiento es como la espuma. Crece de repente, pero después disminuye, se desaparece. Pero
Si algo yo he aprendido en mis años de ministerio es de que cuando tú dedicas e inviertes en una vida a la vez, tú no sabes si esa vida es aquella vida que Dios te va a enviar para lo que